¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de EWTN Noticias. En Pentecostés, el Papa Benedicto XVI recordó que la unidad es la tarjeta de presentación de la Iglesia. Mientras que los obispos mexicanos y estadounidenses piden una reforma migratoria justa. Además, conozca los detalles de la reunión entre los obispos cubanos y el presidente Raúl Castro y sepa cómo fueron los últimos días del querido Juan Pablo II. Aquí comienza EWTN Noticias. En la misa que presidió por la solemnidad de Pentecostés, el Papa Benedicto XVI explicó que la unidad es el signo de reconocimiento, la tarjeta de presentación de la Iglesia en el curso de su historia universal. En la Basílica de San Pedro, el Santo Padre indicó que la Iglesia universal precede a las iglesias particulares y éstas deben siempre conformarse a aquella, según un criterio de unidad y de universalidad. La Iglesia no permanece jamás prisionera de los confines políticos, raciales y culturales. No se puede confundir con los estados ni tampoco con las federaciones de estados, porque su unidad es de género diverso y aspira a atravesar todas las fronteras humanas. El pontífice señaló que la invocación de la Iglesia, ven Espíritu Santo, es tan simple e inmediata, pero a la vez extraordinariamente profunda, que brota primero de todo, del corazón de Cristo. El Espíritu, de hecho, es el don que Jesús ha pedido y continuamente pide al Padre para sus amigos. Es el primer y principal don que nos ha obtenido con su resurrección y ascensión al cielo. Tras celebrar la Eucaristía por la solemnidad de Pentecostés, el Papa Benedicto XVI rezó el Regina Coeli y recordó la necesidad que tiene la Iglesia de las efusiones del Espíritu Santo para poder cumplir su misión de anunciar el Evangelio en todo el mundo. El Santo Padre señaló que no existe iglesia sin Pentecostés y no existe Pentecostés sin la Virgen María. Así fue al inicio en el cenáculo, donde los discípulos perseveraban en la oración, junto con algunas mujeres y junto a María, la Madre de Jesús. El Papa invitó a todos los cristianos a estar espiritualmente unidos a la Madre de Cristo y de la Iglesia, invocando con fe una renovada efusión del Divino Paráclito para que el mensaje de la salvación sea anunciado a todas las personas. En la audiencia general de los miércoles, el Papa Benedicto XVI recordó su reciente viaje a Portugal, en donde rezó a los pies de la Virgen de Fátima, acompañado de 500.000 de personas. El Santo Padre recordó que viajó como peregrino y depositó en la cova de Iría ante María las alegrías y esperanzas y también los sufrimientos del mundo entero. Benedicto XVI aseguró en Fátima que la Virgen María nos invita a caminar con gran esperanza, dejándonos llevar por la sabiduría que viene de las alturas, que se ha manifestado en Jesús, la sabiduría del amor para traer al mundo la luz y la alegría de Cristo. Benedicto XVI dijo que estuvo sostenido espiritualmente por su predecesor Juan Pablo II y recordó que viajó a Fátima para conmemorar el 10º aniversario de la beatificación de los pastorcitos Jacinta y Francisco Marto. El Papa Benedicto XVI aseguró que el mundo y la cultura actual necesitan con urgencia políticos laicos que sean auténticamente cristianos y hagan presentes en la esfera pública el mensaje siempre vigente del Evangelio. Al recibir a los participantes de la Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo para los Laicos, el Santo Padre señaló que la Iglesia no tiene como misión la formación técnica de los políticos, pero sí da su juicio moral, incluso sobre materias referentes al orden político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas. El pontífice recordó que corresponde a los fieles laicos mostrar concretamente en la vida personal y familiar, en la vida social, cultural y política, que la fe permite leer en modo nuevo y profundo la realidad y transformarla. Al recibir las cartas credenciales de la primera embajadora de Emiratos Árabes Unidos ante la Santa Sede, el Papa Benedicto XVI señaló que la Iglesia siempre defiende la dignidad de la persona humana y un aspecto fundamental de esta es la libertad de culto, que siempre contribuye al bien común. En su discurso, el Santo Padre destacó que el amor de Dios y el respeto de la dignidad del prójimo motiva la diplomacia de la Santa Sede y configura la misión de la Iglesia Católica de servicio a la comunidad internacional.
Al recibir al presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, el Papa Benedicto XVI alentó a todo su país a defender la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, así como colaborar con los vecinos de Haití aún golpeados por el terremoto pasado del 12 de enero. El Papa y el mandatario intercambiaron opiniones sobre el compromiso de las autoridades dominicanas para afrontar los problemas sociales que afligen a su país. Durante la reunión conversaron sobre la situación internacional y regional y pusieron manifiesto el papel de la República Dominicana en la organización de las ayudas humanitarias en Haití. El Papa Benedicto XVI recordó que los cristianos tienen el deber de conservar y consolidar la intrínseca relación que existe entre el Evangelio y nuestras respectivas identidades culturales. El Santo Padre recordó la infatigable obra de evangelización de los santos Cirilo y Metodio en Europa y explicó que el Evangelio no debilita aquello que es auténtico en las diversas tradiciones culturales. Al contrario, precisamente porque la fe en Jesús nos muestra el esplendor de la verdad, esta da al hombre la capacidad de reconocer el verdadero bien y lo ayuda a realizarlo en la propia vida y en el contexto social. El prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, el cardenal Iván Díaz, consideró que el mundo necesita sacerdotes y misioneros en 3D, que velen por la doctrina, la disciplina y la devoción. Ante la conclusión del año sacerdotal que termina el próximo junio, el purpurado recordó que todo sacerdote en su proceso de crecimiento y en su ministerio debe cuidar estas 3 dimensiones. Explicó que cuidar la doctrina significa ser fiel a la palabra de Dios, al magisterio de la Iglesia, observando las palabras del Santo Padre. Señaló que la disciplina es muy importante hoy en día y se debe profundizar más en ella. Y por la devoción del sacerdote, en cada pequeña acción cotidiana debe tener bien presente que es un hombre de Dios que está en el mundo, pero que no es del mundo. El cardenal Díaz explicó que todo sacerdote, como todo cristiano, tiene en su ADN el espíritu de la misión. El arzobispo Mauro Piacenza, secretario de la Congregación para el Clero, explicó que el celibato vivido por Cristo y al que están llamados los que consagran su vida en la Iglesia significa la total dedicación al servicio de Dios y los hombres. En entrevista concedida al Observatorio Romano, Monseñor Piacenza recordó que Cristo es la virginidad misma y por lo tanto es modelo de ella. El Salvador predijo que en la tierra no faltarían los testimonios de su virginidad. Afirmó que existen múltiples razones de conveniencia del celibato, ya sea con el perfil histórico o bíblico, o ya sea en el espiritual o pastoral. Sin embargo, es fundamental adherirse a la fuente de todo, que es Cristo mismo. Bueno amigos, hemos llegado a la primera pausa del programa. Ya viene Alejandro Bermúdez con su tema de fondo. Ya regresamos. Bienvenidos amigos al comentario de la información en este subprograma EWTN Noticias. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. El Papa realiza ahora un nuevo viaje. Un viaje que tiene una característica muy importante. Viaja a una isla histórica en el Mediterráneo, la isla de Chipre. Una isla histórica porque fue un punto de referencia para el mismo San Pablo en sus viajes. Fue un punto de referencia para la gran defensa de la cristiandad durante la época de los consuetudinarios y habituales ataques musulmanes. Y cuando había una comunidad greco-ortodoxa, porque Chipre ha estado muy unida históricamente, aunque es una isla independiente, autónoma, a Grecia y en consecuencia tiene una importante presencia cristiana griega ortodoxa, es decir, tradicionalmente no católica, se ha convertido también en un punto de enorme conflicto porque en la década de los 70, cuando una minoría musulmana de origen turco protestó por el trato que recibían de parte de los cristianos, Turquía, la nación turca, invadió Chipre con la excusa de proteger a esta minoría musulmana de origen turco.
violando la dignidad y el derecho a la autodeterminación de una nación. Turquía siempre ha tenido pretensiones políticas y militares en Chipre, y actualmente esta isla, que ha sido escenario de múltiples conflictos, sigue siendo escenario de un conflicto porque se encuentra dividida en dos, en la parte griega de absoluta mayoría cristiana ortodoxa y en la parte musulmana protegida militarmente por los turcos. La Unión Europea lamentablemente no ha tenido la decisión política suficiente para exigir a Turquía que se retire de Chipre. Y Chipre es una nación invadida. Turquía dice que lo único que está haciendo es proteger a la minoría musulmana. Pero hoy se sabe que en muchos países donde existen minorías musulmanas, en Europa misma o en Malta, que también fue recientemente visitada por el Santo Padre, las leyes internacionales y la buena fe permite que puedan convivir los musulmanes con los cristianos, como los musulmanes no dejan a los cristianos vivir en los países donde ellos son mayoría absoluta, dígase de paso. Algo curioso es que a lo largo de los últimos 40 años y en medio de este conflicto, la comunidad católica maronita libanesa, es decir, católicos de tradición maronita del Líbano, que como saben ustedes es una de las comunidades más fecundas en el mundo. Libaneses maronitas han llegado a cada uno de los rincones del mundo. Se han convertido en una presencia importante y sumamente influyente dentro de la vida chipriota. Y así, en una ciudad específica de Chipre, Limassol, básicamente se ha convertido en una especie de extensión del Líbano. Recuerden ustedes que en los últimos 30 años el Líbano ha sufrido una serie de ataques y de persecuciones. La única nación del Medio Oriente que era de mayoría cristiana, ahora se ve dividida por la presencia musulmana palestina, por la invasión de la vecina Siria, y eso ha hecho que muchos libaneses que incluso viven en el Líbano tengan sus negocios o un lugar de refugio para sus familias en la cercana Chipre. Es muy fácil viajar desde el Líbano hasta Limassol, Chipre. Y de una manera misteriosa ha sido también el sufrimiento de nuestros hermanos libaneses católicos maronitas, de rito maronita, que ha constituido una comunidad cristiana importante, católica, en medio de esta nación que está básicamente dividida entre musulmanes y cristianos ortodoxos. El Papa durante su visita va a celebrar una misa ante esta comunidad maronita. No solamente la va a visitar, sino que va a celebrar una Eucaristía. Y ciertamente esta visita del Papa puede ser una ocasión histórica para que finalmente el conflicto chipriota llegue a su fin. Este es un conflicto que se ha extendido durante tanto tiempo y donde la testarudez turca ha sido un motivo de total paralización de las negociaciones, que prácticamente han salido del escenario mundial y la gente no presta atención que en el medio del Mediterráneo existe una nación conflictuada que debe ser pacificada. Y creo que el Santo Padre, como mensajero de paz, una persona que ha logrado atraer la credibilidad incluso de una nación como Turquía, de mayoría musulmana, podría dar un paso histórico en este camino necesario de reconciliación. Los dejo como siempre en compañía de la mejor información y no dejen de seguir la histórica visita del Papa a Chipre a través de la señal de EWTN. Seguimos en EWTN Noticias. El presidente Raúl Castro Ruiz se reunió con el arzobispo de La Habana, cardenal Jaime Ortega y Alamino.
acompañado de Monseñor Dionisio García Ibáñez, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. El diario oficial Granma informó que en el encuentro se analizaron diversos temas de interés común, en particular el favorable desarrollo de las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado cubano, así como la actual situación nacional e internacional. El encuentro precede a la visita que realizará a Cuba el secretario para las Relaciones con los Estados del Vaticano, Monseñor Dominique Manverti, del 16 al 20 de junio. Luego de la cita, el arzobispo de La Habana, cardenal Jaime Ortega, señaló que los obispos hablaron con el mandatario sobre las damas de blanco y los presos de conciencia. Sin embargo, dijo que sobre estos últimos no se puede adelantar conclusiones sobre fechas o acciones concretas. El cardenal Ortega aclaró que las conversaciones con el mandatario no pueden ser vistas como una alianza estratégica entre la Iglesia y el Estado. Para el purpurado, el encuentro con Raúl Castro abre un nuevo periodo, sobre todo si se tiene en cuenta que la reunión no fue para dialogar sobre los problemas de la Iglesia, sino para dialogar sobre Cuba, sobre el momento presente y sobre el futuro. Los obispos de Estados Unidos y México pidieron a los presidentes de ambos países la revisión de sus respectivos sistemas de inmigración para que se respete por encima de todo la dignidad y los derechos humanos. Los obispos pidieron a los presidentes Barack Obama y Felipe Calderón centrar su atención en la migración y cómo ésta afecta a los más vulnerables, al trabajador migrante y su familia. Tras recordar que respetan la obligación de ambos países de garantizar la integridad de sus fronteras y la seguridad de sus pueblos, abogaron por una reforma migratoria integral que proporcione suficientes vías legales o estatutos jurídicos para que los inmigrantes obtengan trabajos claves para la economía de Estados Unidos y no sean objeto de abusos ni sujetos de explotación por parte de bandas criminales y funcionarios corruptos. Ante el inicio del Censo de Población y Vivienda 2010, la Conferencia del Episcopado Mexicano ha pedido a los católicos responder con especial cuidado la pregunta sobre su credo, porque podrían ser contados dentro de grupos ajenos a la Iglesia debido a una ambigua clasificación de las religiones en el cuestionario oficial. La conferencia denunció que la clasificación de religiones planteada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía es ambigua porque dentro del rubro cristiano católico hay 12 opciones distintas de iglesias que poco tienen que ver con nuestra iglesia. El episcopado envió una carta a todos los obispos del país, a las casas religiosas y a los responsables de medios de difusión católicos, en la que invitan a difundir entre los creyentes la necesidad de responder adecuadamente y con claridad su identidad como católico romano. Las autoridades de los hospitales del Distrito Federal, especialmente en aquellos donde practican abortos, obstaculizan y hasta impiden el trabajo de sacerdotes, diáconos y voluntarios que brindan acompañamiento espiritual a los enfermos, según denunció el director de la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de México. El padre José Pedro Velázquez Figueroa explicó que desde que se permite el aborto hasta las 12 semanas de gestación, en los hospitales donde se realiza esta práctica no quieren ver a los sacerdotes. El sacerdote afirmó que se han realizado varios acuerdos con las autoridades hospitalarias, pero estos se rompen y se olvidan de manera reiterada. Para el padre Velázquez, esa situación viola los derechos humanos de los pacientes que están internados en estos centros hospitalarios y necesitan atención espiritual. En Costa Rica, el obispo de Cartago, Monseñor Francisco Ulloa, lamentó el reciente fallo del Tribunal Supremo Electoral que lo condenó por haber recordado a los católicos que no pueden respaldar programas políticos que vayan contra los principios cristianos y aseguró que esta decisión no silenciará la misión de los pastores en el país. En una entrevista publicada por el diario La República, Monseñor Ulloa señaló que seguirá hablando cuando sea necesario, defendiendo los intereses de Dios y orientando al pueblo, porque esa es su misión. Monseñor Ulloa aclaró que nunca hizo propaganda política ni se refirió a partido político o candidato alguno, sino que cuestionó la propuesta de eliminar el nombre de Dios de la Constitución y otros proyectos paralelos. El diario Vaticano, l'Osservatore Romano, explicó que con las llamadas células sintéticas creadas en un laboratorio de Estados Unidos no se ha generado vida. Según el diario, el despliegue del científico Craig Venter, que generó un genoma sintético, es un trabajo de ingeniería genética de alto nivel, un paso a la sustitución de parte del ADN, pero en realidad no se ha creado vida, sino que se ha suplantado uno de sus motores.
De otro lado, el padre Federico Lombardi, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, llamó a la cautela y afirmó que es necesario esperar a tener más información sobre el descubrimiento. El obispo de San Agustín, Florida, Monseñor Víctor Galeone, reveló que su vida cambió el día en que su madre le confesó que cuando lo llevaba en el vientre, una trabajadora social la amenazó con retirarle las ayudas del gobierno si es que no lo abortaba. En 1935, Rita Galeone tenía 3 hijos y cuando se dio cuenta de que esperaba al 4.º niño, acudió a una trabajadora social porque su esposo, inmigrante italiano, llevaba tiempo buscando empleo y lo único que conseguía eran trabajos temporales mal pagados. La trabajadora le propuso abortar y ante su negativa, la amenazó con suprimir la ayuda económica a su familia. Su esposo siempre la apoyó y estaba seguro de que Dios los recompensaría por tener al bebé. El obispo cuenta que no pudo dormir después de oír la historia de su madre y por primera vez comprendió lo que significa el regalo de la vida y lo precioso que es. La Comisión de Seguridad Social y Familia de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el llamado Estatuto del Nascituro, una normativa que define el inicio de la vida humana en la concepción y eliminaría la hipótesis del aborto en cualquier caso. La propuesta debe pasar ahora a la Cámara de los Senadores. La medida reconoce los derechos del nascituro. Los grupos de defensa de la vida han pedido a los ciudadanos movilizarse para lograr la aprobación de la norma y garantizar el derecho a la vida de millones de niños por nacer. En la sesión que aprobó el Estatuto del Nasciturno, la diputada Fátima Peláez conmovió a todos con su testimonio personal. Relató que su madre fue víctima de estupro, resultó embarazada y decidió preservar la vida de su niña. Peláez justificó así su apoyo al Estatuto del Nasciturno, que blinda la vida del no nacido contra el aborto, así como diversas normas que promueven la defensa de la familia y los niños. Los organizadores de la próxima Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011 están animando a los jóvenes a ser parte de los 20.000 voluntarios que se necesitan en el encuentro juvenil con el Papa Benedicto XVI. Se estima que unos 2 millones de personas participarán en la cita y se prevé que 1 de cada 100 asistentes sea un voluntario para distintas tareas como la atención a los participantes y su acogida, labores de prensa, traducción, logística, acompañamiento de las autoridades y la coordinación de grupos. La Última Cima es el más reciente documental del cineasta Juan Manuel Cotelo, un film que conmueve al espectador con la historia de un sacerdote diocesano fallecido hace poco más de un año en un trágico accidente. La película trata sobre la vida del padre Pablo Domínguez, decano de Filosofía en la Facultad de San Dámaso de Madrid, a quien conoció en una conferencia solo 12 días antes de su muerte. El cineasta confesó que no quería hacer el documental sobre Pablo Domínguez, pero a medida que iba conociendo gente tocada por el sacerdote, se dio cuenta que había una historia que contar. El padre Pablo, experto montañista, tenía la costumbre de llegar a la cima de los principales montes españoles y celebrar misa. Falleció en febrero del 2009 cuando descendía del Moncayo. Además, presenta entrevistas con el cardenal Antonio Cañizares, Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, y Monseñor Jesús Sanz, obispo de Oviedo. En una entrevista concedida al Osservatore Romano, el médico de cabecera de Juan Pablo II, el italiano Renato Bussonetti, recordó sus vivencias con el querido pontífice y reveló que nunca pidió sedantes, ni siquiera en la fase final. Bussonetti explicó que el Parkinson causó agudos dolores al Santo Padre. Llegó un momento en que Juan Pablo II no podía hacer nada solo y alcanzó una total debilidad física. No podía caminar, no podía hablar más que con una voz muy débil, su respiración se hizo fatigosa y entrecortada, se nutría con creciente dificultad. Los últimos días de Juan Pablo II fueron para Bussonetti de una tensión extrema por la gran responsabilidad que pesaba sobre su espalda. Para el médico, el tránsito del Papa Wojtyła fue la muerte de un hombre despojado de todo, que había vivido las horas de la batalla y de la gloria, y que se presentaba en su desnudez interior, pobre y solo, al encuentro de su Señor al que estaba por restituir las llaves del reino. Bueno amigos, hemos llegado al final del noticiero. Nos acompañaron Rubén León y Fiorella Milla. Hasta la próxima.